Iniciamos en este momento esta mesa que se ha dado en llamar los desafíos para la formación docente y que está encuadrada en este congreso que viene desarrollando la CETERA y que realmente venimos recién de exposiciones muy importantes que con toda atención escuchamos de quienes más conocen y saben y han estudiado a este referente de la pedagogía latinoamericana que siempre tenemos como horizonte, y creo que hoy más que nunca. Yo voy a estar coordinando en esta mesa junto con Sandra Ramal, una compañera de SUTEBA, y vamos a tener como disertantes a tres reconocidas investigadoras: Flavia Terilli, que es pedagoga, doctora en psicología, decana del Instituto Humano de la Universidad Nacional de General Sarmiento, profesora de la Facultad de Filosofía y Letras de la Universidad de Buenos Aires. Miriam Felfeber, licenciada en Ciencias de la Educación, magíster en Ciencias Sociales, profesora e investigadora de la UBA, directora del Instituto de Investigaciones de Ciencias de la Educación de la Facultad de Filosofía y Letras de la UBA. Y Melissa Giraldo, que es abogada y magíster en Educación, profesora de la Universidad de Antioquia, Colombia, y doctora en Educación y Sociedad de la Universidad de Barcelona. Este congreso está enmarcado en el marco, digamos, de los 100 años del natalicio de Pablo Freire, y nos convoca realmente un momento particular en la historia de la educación en el mundo todo, en particular en Argentina y en Latinoamérica, y pareciera que las ideas de Freire están más vigentes que nunca, con todo su pensamiento, como lo venimos escuchando desde ayer en las distintas disertaciones. Y también este congreso se hace en el marco de las acciones llevadas a cabo por la IEAL, la Internacional de la Educación para América Latina. Sin lugar a dudas que la pregunta que ahora nos cuestionamos respecto de lo que venimos escuchando y de lo que dijo recién Walter Cohen, la pregunta que da lugar a la temática del Congreso tiene un relevante significado en este contexto de pandemia y en este contexto también de los modelos neoliberales que pareciera que avanzan cada vez más en las distintas sociedades actuales. Por eso que en esta mesa, el conversatorio que vamos a tener con quienes recién nombré, seguramente nos van a brindar sus aportes y sus miradas, y la idea es intercambiar reflexiones y debates acerca de lo educativo y para pensar los desafíos político-pedagógicos para la educación y la docencia que necesitamos y deseamos. Así que le voy a dar el lugar a Sandra para la continuidad de esta introducción. Bueno, buenos días a todos y a todas. Es un placer para nosotros tener este panel maravilloso de tantas compañeras que nos han enseñado mucho y nos siguen enseñando en este tiempo. Vamos a explicar un poquito la modalidad en la cual vamos a conversar. Vamos a hacer una primera ronda con las panelistas. Ustedes van a poder escribir en el chat, tanto de YouTube como en el Zoom, aquellas reflexiones necesarias y preguntas, y nosotros con Mabel vamos a ir recogiendo las mismas para hacer una segunda ronda de preguntas, de lectura de reflexiones, para poder hacer un ida y vuelta en función de los tiempos que tenemos hoy con las panelistas. Lo que les pedimos es que podamos entre todos controlar el tiempo entre todos, porque vamos a ser muchos, es una mesa que tiene más de 1000 inscriptos, así que para nosotros es un honor y un orgullo estar en este panel. Las ideas, la obra de Freire de 100 años de su nacimiento, una característica básica del clásico es la permanente actualidad de sus ideas. Es así que, independientemente de las condiciones materiales en que fue creada su obra,
la potencia de su pensamiento encuentra siempre nuevos espacios en los cuales contribuir a pensar el presente. Y esta característica de clásico le calza perfecto a nuestro querido Paulo Freire. Múltiples y riquísimas son las formas desde las cuales podemos apropiarnos de su obra para enriquecer y problematizar nuestra mirada del mundo actual. Pero hay una cuestión sin duda que resuena con mucha fuerza en este presente, asediado por la derecha neoliberal, la politicidad del acto educativo. Durante los años del gobierno de Cambiemos estuvo al frente de la gestión educativa, plagaron en todo el imaginario colectivo la idea que en las escuelas argentinas los docentes adoctrinábamos ideológicamente a nuestros estudiantes, con la complicidad y participación de los sindicatos. ¿A fuerza de qué? De operaciones mediáticas, pero también de acciones territoriales puntuales, como mesas educativas, se intentó proyectar la idea de una escuela pluritana, conducida por menos administradores de contenidos. Desde la perspectiva freiriana, sería una pregunta absurda. No existe una práctica educativa que no proyecte anhelos, sueños, modos de ver el mundo. Por lo tanto, incluso la idea de una escuela neutral, despolitizada, ya implica un posicionamiento ideológico determinado, uno con el cual no comulgamos. La politicidad, que no es lo mismo que el partidismo, es inherente al acto educativo. Es un elemento esencial y fundamental. Vaciar de esa politicidad a la educación es quitarle su carácter emancipador y su dimensión ética. Y eso ya no es una educación, es otra cosa. En este sentido, el sistema formador tiene fuertes desafíos por delante. Los reiterados ataques y operaciones contra docentes que se atreven con amor y compromiso a enseñar temas de actualidad o relacionados con la política abonan al temor y el disciplinamiento de los experimentados sobre los docentes nobles. Ante este escenario es muy importante desempolvar a Freire, reafirmar en la simpleza de su enseñanza la falacia de la neutralidad educativa, de la hipocresía puritana. Nuestra misma condición de educadores nos impide participar de tal acto absurdo. El acto educativo es político por naturaleza y negarlo es traicionar nuestra tarea, nuestra profesión, a nuestros estudiantes y a nuestros maestros, nuestro maestro Freire. Es en este escenario de su nacimiento, es una oportunidad para todos nosotros para producir, socializar su pensamiento tan rico a lo largo y a lo ancho del país. Desde la perspectiva emancipadora de su obra, se haga carne en todos los docentes de la República Argentina y de América Latina, de la Patria Grande. Así que sin más presentación, le vamos a dar la bienvenida con un fuerte aplauso a nuestra querida compañera, que ha recorrido mucho todo su pensamiento, sus enseñanzas, a nuestra querida compañera Flavia Terisci. Bueno, buenos días. Gracias a CETERA por la invitación y esperamos que tengamos una mesa que permita algunos intercambios sobre este tema, del cual lo primero que diría es que es difícil decir algo sobre la formación docente que no sepamos ya, digamos, ¿no? Me parece que es un tema sumamente tratado, sumamente trabajado, y así que vamos a hacer un esfuerzo por volver a plantear algunas cuestiones que no han perdido actualidad más allá del contexto en el que nos encontramos. Ahora, por otro lado, tenemos en el aire y entre nosotros la pregunta por la educación, ahora que parecería que vamos a terminar de atravesar esta experiencia de pandemia. No es un tema en el que vaya a profundizar hoy, pero sí quiero dejar planteado un interrogante porque arrastra el resto de la presentación que voy a hacer. Y es este interrogante. ¿Es cierto que está emergiendo de toda esta experiencia algo del orden de una nueva forma de escolaridad o estamos esperando que pase el temblor, ¿no? Se hicieron evidentemente imposibles las condiciones pedagógicas usuales de la escolarización a un punto tal que estemos dispuestas a plantearnos la necesidad de pensar formas alternativas, o estamos esperando
que esto pase, aguantando simplemente para volver a instaurar aquellas condiciones. La llamada nueva normalidad, entre grandes comillas, ¿será restauradora o transformadora? Es una pregunta que se extiende a distintos órdenes de la vida social. Por ejemplo, vimos esta semana el resurgimiento del cuestionamiento de los y las jóvenes al sistema global y a sus efectos sobre el agotamiento del planeta. En el plano escolar también cabe el interrogante: ¿seremos restauradores o transformadores? Y en el marco de esa pregunta es que quiero entrar al tema de este panel, que es el de los desafíos de la formación docente. Para empezar, retomaría algo del anuncio de aquella iniciativa legislativa que anunció el ahora ex ministro Trota, respecto de un conjunto de leyes que el Ejecutivo planeaba enviar al Congreso Nacional, una de las cuales estaba referida justamente a la formación docente. No sé qué tanto los cambios en el gabinete educativo llevarán a sostener o a no sostener ya esta iniciativa. Por mi parte, no soy especialmente entusiasta de la sanción de leyes específicas para marcar el rumbo de la política educativa, o si lo prefieren, tenemos ya la experiencia de que lo que una ley dice puede estar muy bien y sin embargo no concretarse. Un buen ejemplo es el artículo 32 de la Ley de Educación Nacional. Es una macro-regulación muy lograda respecto de la escuela secundaria, pero las transformaciones a nivel de las escuelas se han producido solo en algunas jurisdicciones y por lo general en una escala menor que el conjunto del nivel. Por eso digo, no soy una entusiasta de pensar que los problemas encuentran una vía de solución por la vía de la sanción de las leyes. Sin embargo, me parece interesante revisar las ideas preliminares de aquella iniciativa para ver qué de todo esto se nos plantea como desafío, en efecto, para el futuro. Básicamente, la iniciativa trataba de tomar desafíos de mucha complejidad institucional, como la mejora de la consistencia de un sistema formador que sabemos que abarca los institutos y las universidades. Por ejemplo, las necesidades del sistema escolar como criterio de planificación del desarrollo del sistema formador, o la vinculación entre formación, trabajo docente y carrera docente. Son tres desafíos de una enorme complejidad institucional, y de los tres me parece que el que menos iniciativa política ha recibido en los últimos tiempos, diría en las últimas décadas, es el tercero: la vinculación entre formación, trabajo docente y carrera docente. Así que yo voy a entrar por ahí y voy a entrar con una propuesta muy pequeñita, solo para dejar planteado algo que me parece que nos podemos proponer, que podemos hacer y que podría dar una vuelta sobre este problema. Antes de entrar a la propuesta pequeñita, recordar por lo menos tres cosas sobre esta cuestión de la vinculación entre formación, trabajo y carrera. La primera es que las carreras de muchas docentes son muy prolongadas en el tiempo. Esto significa que los requerimientos de formación cambian, porque cambia el sistema escolar, porque el alejamiento respecto de la propia formación docente inicial produce obsolescencia de algunos aspectos de esa formación, y porque los docentes experimentamos cambios en nuestras tareas, tanto por el impacto de las políticas educativas como por la asunción de nuevas funciones. Entonces, lo primero que quiero recordar es que cuando hablamos de formación docente, no estamos hablando ni siquiera principalmente de la formación docente inicial, sino de una formación que acompañe, y hay que ver qué significa esto, unas carreras que son muy prolongadas en el tiempo. La segunda cuestión a recordar es que la enseñanza, que desde mi punto de vista es el centro de la tarea docente, es una función institucional y no individual. Y definir a la enseñanza como una función institucional tiene consecuencias muy, muy precisas sobre el trabajo y sobre las necesidades de formación. Por ejemplo, requiere la construcción de una visión longitudinal de los propósitos educativos y de los objetivos de la enseñanza. Requiere considerar que los alumnos y las alumnas de la escuela son alumnos y alumnas de todos nosotros, de todo el equipo, y no de tal o cual docente. Requiere que la formación continua no se dirija principalmente, no digo que no lo haga, pero no principalmente
a los y las docentes a título individual, sino a equipos docentes con el propósito de favorecer el desarrollo de proyectos institucionales de enseñanza. La tercera cuestión que quiero recordar es que la formación docente prepara habitualmente para el aula monogrado. Es cierto que afirma y fundamenta la diversidad de la población escolar y en ese sentido podemos reconocer un enriquecimiento de la formación docente, sobre todo la inicial, en los últimos años, en términos de haber proporcionado elementos conceptuales, herramientas teóricas muy valiosas para poder comprender y fundamentar el valor educativo de la diversidad de la población escolar, pero el aula monogrado sigue siendo la principal representación que tenemos de la escena del trabajo docente. Y en ese sentido me parece que hay mucho para pensar de lo que deja esta pandemia y de esta pregunta, ¿no? ¿Seremos restauradores o seremos transformadores? Hechos estos tres recordatorios, o recordadas, digamos, estas tres ideas, quiero retomar el problema de la vinculación entre formación, trabajo y carrera docente, poniendo el acento, como anunciaba o anticipaba, en una propuesta que es muy simple, pero que me parece que tiene mucha potencia, que es el trabajo conjunto entre la formación docente inicial, esto es, institutos y universidades, y las escuelas, como política de mejora de la enseñanza y, por lo tanto, de las oportunidades de cumplimiento de los derechos educativos de los chicos y las chicas que concurren a nuestras escuelas. La modalidad clásica de relación entre la formación docente inicial y las escuelas han sido las instancias de práctica y residencia. Recientemente se ha añadido el trabajo conjunto en apoyo a la inserción inicial de los docentes que acaban de recibirse. Pero en estas modalidades, las escuelas colaboran con el trabajo de formación que realizamos las universidades y los institutos, sin que eso haga previsible que esta colaboración revierta a favor de la propia escuela. Yo considero necesario que se generen iniciativas en las que se produzca saber sobre la enseñanza, saber sobre el trabajo docente, en condiciones que den lugar tanto al interés de las instituciones formadoras como al interés de las escuelas. Ejemplo de tales situaciones son el debate conjunto de formadores, maestros y profesores sobre los temas de enseñanza que involucran dificultades específicas en las conceptualizaciones de los alumnos y alumnas en distintos niveles educativos, o el emprendimiento conjunto de estudios dirigidos a desarrollar o a mejorar propuestas de enseñanza en distintas áreas del currículum, o procesos colaborativos de sistematización de saberes que se ponen en juego en las escuelas para resolver situaciones extraordinarias como la educación de emergencia que desarrollamos desde el inicio de la pandemia, o para desarrollar funciones relativamente novedosas como las tutorías en la escuela media, o inclusive para desplegar formas de trabajo docente centenarias pero poco conocidas como la enseñanza en las secciones rurales múltiples. Las escuelas en el día a día afrontan una serie de problemas, de desafíos de enseñanza, y estos desafíos de enseñanza entran solo muy lateralmente a la agenda de las instituciones formadoras, que sí nos apoyamos en las escuelas para que una parte del proceso pueda cumplirse allí, pero que no necesariamente atendemos a esta agenda, que es la agenda, digámoslo así, de las dificultades y de los desafíos que afrontan las escuelas. La situación actual de producción del saber pedagógico en este momento es muy interesante. Estamos en un tiempo extraordinario que ha dado lugar a respuestas educativas de distinto tenor, entre ellas, sin duda, hay respuestas creativas que toman nota de las alteraciones en los supuestos de la escolarización y que generan formas de educar adecuadas a estas alteraciones. La pandemia puso de relieve lo que ya sabíamos, las vacancias en el saber pedagógico disponible. Y ahora bien, a pesar de que reconocemos las vacancias en el saber pedagógico disponible, el saber que se produce en las escuelas no suele ser reconocido como tal, no es identificado como forma valiosa de respuesta a problemas relevantes y no circula o circula muy poco, generalmente bajo la forma del relato de experiencia. La consecuencia de esto es que ese saber producido en las escuelas no puede beneficiarse del examen, de la crítica, de la reformulación, prácticas posibles cuando los conocimientos toman estado público y son considerados públicamente.
es en dirección a la producción de saber sobre la enseñanza y sobre el trabajo docente, es que estoy proponiendo algo bien pequeño, que es explorar cuando no están desarrolladas o profundizar cuando ya existen antecedentes, formas de articulación entre las instituciones formadoras y las escuelas en las que se generen procesos de circulación, evaluación y validación de innovaciones en el terreno de la enseñanza, y en donde el trabajo docente sea objeto de análisis en contextos reales de actuación de maestros y profesores. Desde luego habrá que considerar las condiciones institucionales que es necesario proveer para poder iniciar y sostener iniciativas conjuntas de producción de saber pedagógico, pero además si vamos a impulsar la producción de saber pedagógico también en las escuelas, la formación docente, la de los futuros docentes, pero también la de quienes ya trabajan como tales, deberá ocuparse de enseñar a formular las estrategias en términos que queden abiertos a la crítica y a la confrontación con la experiencia, a evaluar las estrategias en función de opciones fundadas en el saber público sobre la enseñanza y a formularlas como saber transferible, como saber que se puede compartir, superando la casuística que fue condición y contexto para producirlas. Eso tiene algunas consecuencias, ¿no? Por ejemplo, el reconocimiento de la función formadora de los maestros, maestras y profesores que reciben practicantes y residentes, la formación específica de estos actores para participar en situaciones colaborativas de producción de conocimiento y las instancias de planificación conjunta entre los equipos de las instituciones formadoras y los equipos docentes de las escuelas, ya no centrada en los temas que van a dar los practicantes y los residentes, sino centradas en iniciativas conjuntas de producción de saber pedagógico. Creo que es pequeño, pero creo que vale la pena, básicamente por dos potencialidades, porque es posible que esta otra forma de colaboración entre el sistema formador y las escuelas revierta a favor de la propia escuela, y porque es posible que de esta manera podamos atender mejor a las vacancias en el saber disponible por medio de la producción conjunta de saber pedagógico. Los tiempos de alteración de la forma escolar, y estos son tiempos de alteración de la forma escolar, son especialmente interesantes para hacernos preguntas sobre la invención del hacer y sobre la sistematización de la invención del hacer por medio de la producción del saber pedagógico. La pregunta que yo quiero dejar planteada es, ¿qué puede hacer respecto de esto el sistema formador? Y mi respuesta simple es, bueno, articular de otro modo el trabajo con las escuelas para que éstas no sean simplemente los escenarios del despliegue de las prácticas y residencias, sino sean parte de un proyecto conjunto de transformación de la escuela y de formulación del saber que lo haga posible. Gracias. Bueno, realmente qué interesante la propuesta de Flavia, y creo que esta relación o falta de relación entre el sistema formador y las escuelas es lo que nos ha hecho falta históricamente, y hoy más que nunca me parece que es un punto estratégico en esto de pensar en cuanto a la formación, a la nueva docencia en estos tiempos, ¿no? Después seguramente va a aparecer alguna pregunta que haremos al final. Y entonces ahora le vamos a dar lugar a nuestra segunda disertante, que es Melissa Giraldo. Bueno, buenas. ¿Me están escuchando bien? Estoy teniendo un poquito de problemas de conexión, entonces no sé si, no estoy segura si me están escuchando bien. Bueno. Sí, Melissa, sí, se te escucha muy bien. Perfecto. Bueno, entonces, primero pues agradecer a CETERA por esta invitación y a mis compañeras de disertación, la profesora Flavia y la profesora Miriam por compartir como este espacio. Igualmente espero que los intercambios que hagamos sean fértiles tanto para la discusión que nos proponga el público como entre nosotras. Bueno, lo primero es que siguiendo la línea de la invitación y de los 100 años de Freire, yo lo que hice también fue volver a acercarme a la obra de Freire, concretamente pensando que sería lo que Freire nos preguntaría sobre el tema que nos convocan, y es los desafíos de la formación docente.
como la profesora Flavia, a mí me cuesta un poco pensar que voy a decir algo nuevo. Realmente mi aspiración entonces no es esa, decir algo nuevo. Quizá no hay nada nuevo bajo el sol en este caso. Sin embargo, releyendo a Freire, hay un asunto que sí me llamaba la atención a propósito de la carta que él hace, en Cartas a quien pretende enseñar, donde se cuestiona por las razones que llevan a las personas a acceder a los programas de formación docente. Y en ese orden de ideas y revisando estados del arte sobre los procesos de formación inicial, vemos que una de las líneas de trabajo en procesos de formación inicial, investigación sobre la formación inicial en América Latina, tiene que ver mucho con la caracterización de orden sociodemográfico de los estudiantes de los programas de formación inicial de maestros. En el caso, por ejemplo, de Colombia, que es el país, por supuesto, que más conozco, encontramos además estos estudios relacionados con estudios también a propósito de resultados en pruebas estandarizadas de los estudiantes previo al ingreso a la universidad o una vez egresan de los programas de formación inicial de maestros, que son programas universitarios. Entonces, en este caso, lo que se encuentra es que tenemos una caracterización de ese orden sociodemográfica o de los resultados en pruebas estandarizadas de los estudiantes de programas de formación de maestros, pero poco sabemos de otras razones o de las otras características que podamos datar a propósito de estos estudiantes. En este orden de ideas, yo pensaría que un desafío que tenemos en la formación de maestros y que me atrevería a decir que debería estar en cabeza también de una relación entre las instituciones de formación de maestros y las instituciones gubernamentales, tendría que ver con una caracterización mucho más amplia y mucho más profunda y compleja sobre los estudiantes que acceden a los programas y también cómo poder responder esa pregunta que Freire nos dejaba, y es cuáles son las razones que llevan a la elección de ser maestros y acceder a estos programas, ¿cierto? De hecho, es posible encontrar, pues en algún momento, haciendo una exploración sobre procesos, por ejemplo, de consumo cultural de los estudiantes de programas de formación de maestros, es posible encontrar una ausencia allí a nivel investigativo. ¿Qué tanto sabemos nosotros de cómo son nuestros estudiantes, cuáles son sus lecturas, qué consumos culturales tienen? En efecto, hay unos estudios particularmente en algún momento haciendo esa exploración veía que había un par de estudios en ese sentido en Brasil, sobre todo enfocados a maestros en ejercicio, pero no tanto con relación a los estudiantes de los programas de formación de maestros, y por ello no está enfocado entonces a los programas de formación inicial. Yo pensaría que este es un desafío importante, no solo por la ausencia que planteo a nivel investigativo, y es que no sabemos más allá de esa información sociodemográfica, sino porque creo que en el orden de establecer que un buen maestro nos puede asegurar unas condiciones distintas al nivel de la enseñanza, pues también podríamos acercarnos a esa clase de características que tienen nuestros estudiantes y ver cómo las instituciones formadoras de maestros, en el caso de Colombia, las escuelas normales superiores y las facultades de educación de manera principal, puedan atender desde la formación inicial como otra serie de condiciones que permitirían llegar a eso que entendemos como un buen maestro, y que si bien se ha tratado mucho, tampoco es cierto que tengamos una respuesta definitiva, ¿cierto? Entonces, yo pensaría que ese es un desafío importante y que es algo que podríamos empezar a preguntarnos. Ello se conecta con otros, yo para definir como las temáticas de esta intervención me veía en un momento como un poco abrumada, porque son tantos los temas que tratamos en formación de maestros que me costaba elegir, pero pensé entonces en segundo lugar un desafío que tiene que ver con la articulación de los diferentes niveles o dimensiones de la formación de maestros. En el caso de Colombia, en el papel se establece la idea de un sistema de formación de maestros, y ese sistema, nombrado así por el Ministerio de Educación Nacional, ese sistema, a ese sistema le contienen otros 3 subsistemas nombrados así por el Ministerio, que serían los subsistemas de formación inicial, formación continuada o en ejercicio y formación avanzada o posgraduada. Reitero, esta denominación en el caso de Colombia de un sistema es apenas una denominación, es en efecto claro
que no funciona como un sistema de estos niveles, la comunicación entre ellos no es clara, y cuando nos acercamos a literatura latinoamericana sobre el asunto, porque no quiero hablar solo de Colombia, sobre el asunto vemos que también hay algo ahí que compartimos, ¿cierto? Y es, entonces, en ese orden de ideas, yo pensaría que un segundo desafío al que yo quisiera referirme es a eso, el desafío de la articulación entre esos diferentes niveles del sistema de formación de maestros. En el caso de la formación inicial, si bien es cierto que el resto de países de América Latina probablemente tengan una unificación más clara con relación a esto, el caso de Colombia no es así. Están las escuelas normales superiores que se encargan de unos procesos de formación de maestros para los niveles de preescolar y primaria. Están también las facultades de educación, pero a su vez otras facultades que contienen programas de licenciatura que forman maestros para unas áreas específicas o para la atención a unas poblaciones o comunidades en particular. Esto hace en nuestro caso, en el caso de Colombia, que haya una dispersión que no necesariamente es negativa, pero que, digamos, supone unos desafíos particulares a nivel nacional con relación a cómo se da la formación inicial de maestros. Ahora bien, el ministerio intenta introducir una unificación por vía de decreto, emitiendo una serie de reglamentaciones para indicar cuáles son los contenidos que deben contener, valga el uso del lenguaje, los programas de formación de maestros, cuáles deben ser los componentes de formación, implicando entonces allí un lineamiento desde lo curricular y también un lineamiento con relación a los procesos de formación en práctica, también mencionados ahorita por la profesora Flavia. Entonces, digamos que la formación inicial ya ha sido una formación que está hiperregulada, tiene una historia, si contamos la historia realmente de las normales de 200 años, las normales en este año cumplen 200 años en el país, pero a su vez esto se da frente a una tensión, y es que pareciera que la formación de maestros está en la cúspide de la discusión. De hecho, en el 2019 sale incluso un informe de la Comisión de Sabios donde se sugiere un Instituto Superior de Formación de Maestros, pero a su vez lo que vemos es que no hay una direccionalidad clara, sobre todo por esto, y es que en Colombia es posible que sean maestros en el sector público, otra serie de profesionales que no han pasado por los procesos de formación de maestros. Entonces vemos ahí una lógica, digamos, aporética, hay una paradoja entre lo que el ministerio quiere introducir por vía de ley de unificar la formación de maestros a nivel curricular, pero al mismo tiempo hiperregular la formación de maestros, pero al mismo tiempo pueden ser maestros de formación habiendo hecho un curso de formación pedagógica que puede ser un curso que hagan durante su periodo de prueba. Obviamente, entre ellos, pues nada obsta adicionalmente a que en los procesos de formación en las instituciones de educación privadas haya otros profesionales. Entonces, pues si en el caso de la educación pública no hay tampoco, pues hay un lineamiento, mucho menos para las instituciones privadas. Esos son algunos de los problemas de la formación inicial, pero tenemos entonces también la formación continua, que a diferencia de esa formación inicial no se encuentra tan regulada. Si bien el ministerio habla de un subsistema, en el caso de la educación continua hay una serie de preguntas que podríamos hacernos a propósito de ese nivel de la formación. Preguntas como las siguientes: ¿quiénes son las instituciones que se encargan de ello? Si no hay, digamos, una claridad en la educación inicial, mucho menos en la educación continua, en esto podemos encontrar ofertas que proliferan desde instituciones de educación superior que ofrecen cursos, diplomados, pero asimismo instituciones gubernamentales que plantean unos procesos de formación desde las mismas secretarías de educación, ello, digamos, abriendo esas potencialidades que dio la Ley General de Educación en Colombia para la descentralización de la educación. Pero entonces los entes territoriales y los entes gubernamentales también pueden hacer una formación. Asimismo vemos también la proliferación de formación en incluso perspectivas como de coaching, de diseño, que también se abren y se vuelven muy populares para los profesores. Entonces no hay claridad sobre quiénes se encargan, y asimismo no hay claridad tampoco sobre asuntos como cuáles son los propósitos de esa formación continua.
Es posible encontrar, de hecho, en procesos de investigación que muchos egresados de la formación inicial que cursan procesos de formación en servicio señalan que su formación inicial les genera unas condiciones donde ellos pueden estar más abiertos o menos a los procesos de formación continua. Digamos, los egresados son, o los maestros son los que establecen esa relación, pero lo cierto es que institucionalmente no hay ninguna relación en torno a lo que pasa en la formación inicial y lo que se espera entonces que posteriormente ocurra en la formación de servicio, salvo en algunos casos de procesos de inducción profesional o de procesos de inserción profesional, que ya sabemos que no son tan generalizados como en otras latitudes. Entonces, esto genera unas condiciones bastante complicadas para efectos de, en el caso de Colombia, predicar un sistema, pero en el caso de Latinoamérica, como trabajar en pro de ese maestro que necesitaríamos para un maestro que en términos de Freire permita con la enseñanza el paso de un pensamiento ingenuo a un pensamiento adecuado, ¿cierto? Entonces ahí no tenemos como mucha claridad con relación a eso porque tampoco hay articulación entre las instituciones. Pasa incluso que una institución que se encarga de formación inicial tampoco se encarga de hacer un proceso de articulación con la formación continua. O sea, ofrece procesos de formación continua, pero sin volver a cuáles son los asuntos que, por ejemplo, están catalogados a nivel internacional o al menos a nivel latinoamericano, sobre aquello que identifican los maestros como carencias en sus procesos de formación inicial. Asimismo, tampoco tenemos mucha claridad, pues es posible identificar que no es tampoco claro cuáles son las metodologías que se usan sobre todo en la educación, en los procesos de formación continua, o cuáles serían metodologías apropiadas para ello. Si bien es cierto que hay sugerencias a nivel de la literatura académica sobre procesos de mentorías o de reflexión o incluso la potencia de los procesos de formación en red y de pares, pues lo cierto es que no hay a nivel, digamos, en el caso de Colombia, estatal, como unas sugerencias sobre metodologías que pudiesen ser más oportunas para la formación de los colectivos docentes. Sobre ese punto también ya se refirió la profesora Flavia cuando llamaba la atención sobre esta formación como una formación que se dirige más al maestro individualmente considerado que a los colectivos. En este punto, una pregunta que nos podríamos hacer, que viene muy bien para el escenario en el que estamos, es cuál es la articulación de organizaciones a nivel, digamos, alternativas al Estado, como sindicatos y redes, a propósito de estos procesos de formación continua, que serían, digamos, la literatura también muestra que la formación continua que puede ser mucho más potente es aquella que procede de esos procesos entre pares. Entonces, este es un asunto y finalmente, un tercer nivel que tiene que ver con la formación avanzada o la formación posgraduada, es algo que prolifera también en torno a las demandas a nivel internacional de organizaciones como la OCDE, por ejemplo, que plantean que a mayor formación del maestro habrá mayor calidad educativa, pero esta formación pensada también en términos de los títulos de posgrado, de los títulos de los maestros. Esto hace que, por ejemplo, en Colombia, en cierto momento, haya una serie de ofertas para becas de formación posgraduada de los maestros. Esto hizo que incluso emergieran posgrados de educación en instituciones de educación superior que nunca se habían pensado en la educación, pero en el afán de cooptar esas becas que ofrece el ministerio, aparecen, brotan de la tierra posgrados en educación para atraer a esos profesores, ¿cierto? Entonces, esto genera unos programas de formación docente en el nivel avanzado que no tienen ni siquiera una tradición de formación pedagógica o de reflexión pedagógica e incluso no hay necesariamente ni siquiera tradición en términos del saber didáctico, de los saberes de la enseñanza. Encontramos entonces en ese orden de ideas programas que forman sobre todo en lo disciplinar,
con un ánimo de, se plantea así, profundización, pero no necesariamente entonces hay allí una reflexión en términos de contexto sobre las necesidades de las instituciones educativas o las mismas necesidades de formación de los maestros, pero sí una necesidad de los maestros por ascender en su carrera, y por ello entonces muchos maestros afanosamente se sirven de estas becas y van a diferentes universidades, aunque no haya esa tradición a la que me refiero. Entonces, este es un asunto que creo que es uno de los desafíos, y es cómo articular esos diferentes niveles, cómo articular en torno a lo que los maestros necesitan, a los contextos y a aquello entonces que es posible identificar y digamos, en la literatura académica y en los también que son necesidades a nivel de la pedagógica y del maestro como sujeto político, como sujeto ético, como sujeto también intelectual. Hay que aclarar también algo, y es que, como nos ha enseñado el profesor Alejandro Álvarez, lo señalaba hace un par de días, y es que en Colombia hay una agravante, y es que se escucha muy poco a la academia. O sea, es posible que la academia plantee muchas posiciones sobre estos asuntos, pero poco de eso que se señala, que se publica, llega finalmente a los procesos de decisión, a las instancias de decisión nacional sobre la formación de maestros. Y en último lugar, para no extenderme mucho, habría como un tercer desafío sobre el que yo quisiera referirme, y tiene que ver con un asunto también paradójico que yo creo que compartimos, pues creería que no solo en América Latina, y es la paradoja entre la importancia que se le da actualmente a los procesos de formación profesional de maestros, la importancia que pareciera que las agencias internacionales coinciden en la importancia del maestro, pero por otro lado la profunda desconfianza que es posible encontrar en la literatura internacional incluso sobre el maestro, y de allí el afán también por la evaluación, ¿cierto? Y una evaluación que también tenga incidencia no solo en la calidad de la educación, sino incluso en procesos de permanencia de los maestros en la carrera, ¿cierto? En este sentido, pues valga aclarar, por ejemplo, la UNESCO, a propósito de esta condición de la pandemia, dentro de los retos que planteaba para la educación, o dentro de las necesidades de políticas en educación, una de las cosas que señala es la importancia de los maestros, por ejemplo, de cara a la pandemia, cómo la labor de los maestros fue fundamental para, digamos, mantener permanencia, para mantener los procesos escolares más allá de la escuela como espacio físico. Entonces, la UNESCO señala que los maestros son muy importantes, que lo señala incluso después de la pandemia, pero asimismo tenemos la literatura de la OCDE y digamos, el lineamiento y el llamado permanente de la OCDE, pero que por supuesto Colombia ha seguido a pies juntillas de la evaluación de los maestros, ¿cierto? En el caso de Colombia tenemos que hay un estatuto docente que no contempla el proceso de evaluación, mientras que la evaluación para el ingreso a la carrera, la evaluación de desempeño, que es una evaluación anual, y la evaluación para el ascenso. Entonces, no contentos con una, hay 3 evaluaciones, ¿cierto? Esta evaluación, además de tener pues estas 3 dimensiones, la literatura que podemos encontrar tanto en las agencias internacionales como lo que emite, por ejemplo, la Fundación Compartir en el caso de Colombia, es la necesidad de evaluar para identificar quién es un buen maestro, ¿cierto? La evaluación se plantea como un mecanismo que va a permitir identificar a los buenos maestros, y con ello entonces pues cambiar a aquellos que no estén en esa categoría, ¿cierto? Entonces, lo que vemos, yo pensaría que esto genera un desafío para la formación, la formación docente, no solo para entender mucho mejor en qué consiste esta paradoja, cómo podemos intervenir en ella, sino también cómo nos acercamos y cómo pensamos y rediseñamos procesos de evaluación docente que parecieran que son un sino, ¿cierto? Algo que no podemos evadir, pero que están allí al mismo tiempo que todos coincidimos en que los maestros son muy importantes. Entonces,
cómo pensamos estos procesos, digamos, los rediseñamos, cómo podemos escapar de ellos sin perder la búsqueda por un buen maestro, o dejando de pensar que es que la evaluación es lo que nos va a permitir llegar finalmente a eso, a los maestros de calidad. En Colombia es posible encontrar en los estudios sociodemográficos a los que aludí al principio de mi intervención, la idea de que los maestros que están en los procesos de formación inicial son de los peores estudiantes del país, ¿cierto? Entonces no atraemos a los mejores estudiantes, y por ello entonces desde allí partimos de que hay que evaluarlos porque no son los estudiantes más aptos, los mayor desconfianza hacia el maestro, y creería entonces yo que ese es uno de los desafíos frente a los que debemos estar muy atentos. Yo dejaría mi intervención hasta ahí. Muchas gracias. Bueno, Mabel, te cuento que hay muchos comentarios y reflexiones en el chat, tanto del Zoom como en YouTube, que ya estamos ahí recogiendo para después que hable Miriam, poder recuperarlos. Mabel. Sí, pensaba en estas palabras de Melissa y las relacionaba con lo que inició Flavia al comienzo cuando decía tanto que se ha escrito y se ha dicho sobre la formación docente, pero sin embargo creo que nos ayuda, las intervenciones que han hecho hasta ahora nos ayudan a pensar que no todo está escrito y que evidentemente me parece que la palabra que más ha surgido es lo de la articulación, ¿no? La falta de articulación, pero vamos a dar, digamos, como una síntesis de esta mesa, la vamos a escuchar a Miriam con su intervención a ver qué nos plantea en esta mirada de la formación docente hoy. Bueno, buenos días a todas, a todos. En primer término, muchas gracias a las compañeras, a los compañeros de CETERA por la invitación a participar de este congreso pedagógico. La verdad que es una alegría poder juntarnos en estos momentos tan complejos que estamos atravesando, aunque sea a través de estos medios virtuales. Ojalá pronto el próximo sea presencial y estén presentes los abrazos, los reencuentros, los intercambios en los pasillos que suelen ser muy fructíferos en estos espacios. Bueno, el tema de la mesa, los desafíos para la formación docente, se vincula con la pregunta del Congreso, ¿qué docencia para estos días? ¿No? Y este interrogante se formula en el marco de un congreso que se propuso conmemorar, recuperar más que conmemorar el legado de Freire a 100 años de su nacimiento. Cuando analizamos los desafíos para la formación, es importante, o consideramos que como punto de partida debemos interrogarnos acerca de qué docente, estamos pensando en qué docente, para qué sistema educativo, para qué proyecto de país, interrogante que no se vincula con la búsqueda de un perfil ideal de docente a definir a priori, sino que se vincula con los sentidos de la formación y con los sentidos de la educación en el marco de un proyecto social más amplio. Hace mucho tiempo, varias décadas, Liston y Seichner señalaban que los programas de formación del profesorado pueden servir para introducir a los futuros docentes en la lógica del orden social actual, o para promover una situación en la que los futuros docentes sean capaces de ocuparse de la realidad con sentido crítico con el fin de mejorarla, ¿no? Y podemos ir con el fin de mejorarla, y si sumamos los aportes de Freire, con el fin de transformarla o de contribuir a su transformación. Son múltiples los desafíos que atraviesa la formación docente, y coincido con lo que señalaba Flavia y también recuperaba Melissa, esta idea de que, bueno, ya hay muchas cosas dichas en relación a desafíos, problemas, ¿no? Desafíos que se vinculan con problemas históricos de la formación y nuevos problemas que van surgiendo en cada contexto, y ni hablar de lo que ha sucedido a partir de la pandemia. En este trabajo me voy a centrar, ¿no? En esta presentación voy a plantear algunos ejes desde la mirada de las políticas públicas, ¿no? Que es la mirada que yo trabajo, que son las políticas de formación docente. Para eso estructuré la presentación en 3 ejes.
Uno que tiene que ver con plantear estos desafíos en función del contexto, en qué contexto pensar las políticas de formación docente hoy. Los desafíos que se vinculan con la dimensión política, ética, pedagógica, ética y política del trabajo docente, y algunos desafíos específicos para la política pública, como tercer eje. En cuanto al primer eje, el tema del contexto, bueno, primero creo, y esto lo señalaba muy bien Flavia, las políticas de formación docente no pueden pensarse al margen de las condiciones de trabajo y de la situación que enfrentan las comunidades educativas y que enfrentan las escuelas, y obviamente también su articulación con la carrera docente. La tarea del educador no puede ser pensada de modo descontextualizado, nos enseñaba Freire, sino en las condiciones concretas en que se desarrollan estos procesos de enseñanza y aprendizaje. En este contexto, entonces, tenemos que pensar que, bueno, obviamente que la pandemia constituye un punto de partida para repensar algunos de los desafíos, en tanto la pandemia, tal como lo señala Boaventura de Sousa Santos, nos ha enseñado de modo cruel, de ahí su trabajo, La cruel pedagogía del virus, nos está enseñando de modo cruel varias cuestiones que creo que son interesantes para recuperar tanto en los procesos educativos como en los procesos educativos en general, como en la formación docente en particular, ¿no? Y que tienen que ver con el tema de los derechos, ¿no? A partir de la pandemia queda claro que la salud es un derecho, que la educación es un derecho, y que si esos derechos no los garantiza el Estado, no son garantizados de otros modos, que los mercados solo aparecen en aquellos nichos que constituyen espacios lucrativos, como es el tema de las plataformas y los programas de formación en línea. El virus también nos está enseñando, pone en evidencia la crisis de este modelo de desarrollo, ¿no? Este capitalismo del desastre que busca rentabilidad inclusive de los propios momentos de crisis, como en el caso de la pandemia, lo vemos con el tema de las vacunas, y este modelo de desarrollo que está en crisis y que es necesario repensar, y que creo que es un punto central, ¿no? Que después, bueno, lo voy a señalar, pero lo anticipo, que tiene que ver con los desafíos para las políticas de formación, que es incluir todo lo que tiene que ver con la formación en relación a pensar otro modelo de desarrollo, a pensar otro vínculo con el medio ambiente, a pensar otro vínculo con la naturaleza, que tiene que ver, como ayer señalaba Alicia D'Alba en la conferencia inaugural, con nuevas alfabetizaciones, ¿no? Y en este caso con la alfabetización en educación ambiental. También, bueno, entre muchas otras cosas que no me voy a detener, que nos está enseñando la pandemia, porque las vivimos cotidianamente, me parece sí importante rescatar que una de las cuestiones que aparece como tema en debate es el tema de la soberanía pedagógica, ¿no? En qué medida los cursos diseñados en línea, las plataformas con las cuales, se nos ofrecen gratuitamente, entre comillas, ¿no? Las diversas plataformas a través de las cuales nos comunicamos, esta es una de ellas y que nos permite comunicarnos, pero en qué medida estas diversas plataformas ponen en cuestión la definición pedagógica, la soberanía pedagógica acerca de la definición de los saberes relevantes, tanto en los procesos formativos en la escuela como en los procesos formativos en los institutos de formación docente y en las universidades. Una segunda cuestión que hay que analizar en relación al tema del contexto, y que esto no es una novedad, pero que se ha complejizado en este escenario, es el tema de las desigualdades persistentes, ¿no? Las profundas desigualdades que caracterizan a nuestra sociedad, que se han agudizado en el contexto de la pandemia, agudización de desigualdades históricas que cobran mayor visibilidad a la vez que se generan nuevas desigualdades. Y estas desigualdades también se manifiestan en las condiciones de pobreza de las y los estudiantes de las escuelas, también de las y los estudiantes de los institutos de formación docente, y creo que este es un punto sobre el que hay que trabajar, y esto tiene que ver también con el acompañamiento de las trayectorias, etc. Y también se evidencian en las condiciones materiales para desarrollar los procesos de enseñanza-aprendizaje, y sobre todo en las condiciones actuales para desarrollar esos procesos a través de medios virtuales, en la desigual disposición de aparatos, de dispositivos y de conectividad, que afecta tanto, en mayor medida, a los estudiantes, pero que también afecta al sector docente. Ante la emergencia sanitaria y el cese de las clases presenciales, lo que se observó es que los sistemas educativos, como dice Pablo Pinó, dieron una rápida respuesta, ¿no? Frente a esta idea de que los sistemas educativos son lentos, un aparato burocrático difícil de mover, pudieron dar una rápida respuesta para garantizar la continuidad pedagógica. Fueron muchas y diversas y muy heterogéneas también las iniciativas que educadoras, educadores, sindicatos docentes, movimientos sociales, comunidades educativas,
con diversos involucramientos por parte de los estados, del Estado Nacional y los estados provinciales, fueron desplegando y continúan desplegando en el contexto de la pandemia para garantizar entonces esta continuidad pedagógica y garantizar el punto central, que de eso se trata también los procesos de formación, que están al servicio de garantizar el derecho de las y los estudiantes a la educación, ¿no? Sobre todo en aquellos sectores que este derecho ha sido vulnerado, o podríamos decir nunca ha sido concretizado. En este contexto hay que decir que se produjo una revalorización del lugar de la escuela y del papel irreemplazable de las y los docentes y la especificidad de su trabajo y de su formación. Podríamos decir que se produjo un reconocimiento de este lugar a nivel de la sociedad en un primer momento, lo que no se tradujo necesariamente en políticas de valorización por parte de los gobiernos, y esto hay que destacarlo, y en un segundo momento, con todo el debate sobre el retorno a las clases presenciales y las demandas por parte del sector docente y los sindicatos de un retorno a la presencialidad segura y cuidada, ahí podríamos decir que hubo cierto cambio en esta valoración inicial que se daba en relación a los docentes, y aparecía el sector docente como aquel sector resistente al retorno presencial, a garantizar el derecho a la educación, etcétera, con esta idea de que las y los docentes, sobre todo los sindicatos docentes, se oponían al retorno a las clases presenciales. Esto se da además en otro elemento del contexto, y con esto dejo acá, que tiene que ver con las transformaciones en los modos de hacer escuela, en los sentidos de la escolarización, en la crisis del formato escolar y las profundas transformaciones culturales que estamos atravesando, ¿no? Y en un contexto además signado por mucho dolor, por mucha tragedia, mucha muerte también, que es necesario procesar en nuestros espacios, en nuestras escuelas y en nuestros espacios de formación, ¿no? Porque un contexto de dolor que atraviesa tanto a las y los estudiantes de la formación como a nosotras y nosotros como docentes y a las comunidades educativas. El segundo punto, decía, tiene que ver con los desafíos que aluden a la dimensión pedagógica, ética y política del trabajo docente. Freire nos señalaba que la educación no es un acto de amor y por lo tanto es un acto de coraje. Hoy lo rescataba, creo, algo de esto Walter a la mañana en su presentación. No puede temer al debate, no puede rehuir a la discusión creadora, so pena de ser una farsa. ¿Cómo se aprende a discutir y debatir con una educación que impone? ¿Cómo podemos pensar una educación que entonces enseña a discutir y a debatir sin imponerse? Como dice Jorge La Rosa, retomando un poco esta idea de Hannah Arendt, el oficio del profesor tiene que ver con el amor al mundo y con el amor a la infancia, entendiendo esta última como novedad en el mundo y como capacidad de comenzar. Siempre estamos comenzando. Tiene que ver con el modo como nosotros, nosotras, que hablamos al mundo, que habitamos el mundo, recibimos a los nuevos, a los que vienen al mundo por nacimiento, a los que precisamente por su condición de natales tienen tanto la capacidad de empezar algo nuevo como la capacidad de renovar lo viejo, ¿no? Y creo que en esta capacidad de empezar lo nuevo y de renovar lo viejo se juega uno de los desafíos también de nuestros espacios de formación. Esto se da entonces, esta idea de pensar la educación desde un acto, o entender la educación como un acto amoroso, tiene que ver también, o se vincula fuertemente con una perspectiva sobre el derecho a la educación de nuestras estudiantes, de nuestros estudiantes, y con la necesidad de que el Estado, en articulación con las comunidades educativas, con los docentes, puedan garantizar ese derecho a la educación, garantizando condiciones que permitan materializarlo. En este sentido, entonces, esta dimensión pedagógica, o los desafíos en relación a la dimensión pedagógica del trabajo docente también se vinculan con la discusión de los saberes relevantes en la formación, pero en esto se ha avanzado bastante, con los procesos de enseñanza-aprendizaje, y no me voy a detener en esto porque digo, bueno, Flavia es especialista en todo este tema de los procesos de enseñanza, que no es mi caso, pero sí recuperar la centralidad de la pedagogía y de los procesos y del lugar de la formación en estos procesos de enseñanza, pensando el lugar de los procesos de transmisión, el lugar de las prácticas en la formación, y qué pasa con los procesos de transmisión cultural en el marco de esta cultura digital en la cual estamos inmersas e inmersos. La educación de los educadores, nos dice Mérier, debería permitir generar herramientas como para organizar la clase con todos los estudiantes,
pero también debe contar con las herramientas necesarias para acompañar a cada individuo en sus dificultades personales, ¿no? Y este desafío de trabajar con todos y con cada uno. La formación de los docentes tiene que estar centrada en el proceso de enseñanza. Es importante aprender a colocar el aprender a enseñar en el centro de la formación. Por ejemplo, si formáramos mecánicos enseñándoles cursos de mecánica teórica, sin entregarles un motor para trabajar, cuando el mecánico fuera al taller no sabría cómo aplicar sus conocimientos. Creo que es necesario, dice Mériès, que los docentes en formación, los que van a ser los futuros maestros y profesores, tengan instancias para construir situaciones de aprendizaje. Y creo que tal vez en esta propuesta que planteaba Flavia, no pensar solamente las escuelas, las instituciones para las que se forman como lugar de desarrollo de las prácticas, sino otra articulación puede contribuir en ese sentido, ¿no? Y también es bueno poder pensar estas instancias en el marco de construcciones colectivas, ¿no? Revisar los currículums de formación docente, articular la formación docente continua, entendiéndola no como un remedio de la formación inicial, no como un paliativo en relación a lo que la formación inicial no logró construir, sino pensar la formación docente continua como una política de Estado y que tiene que ver con el ejercicio colectivo del trabajo docente, ¿no? Formar entonces es más que entrenar, y acá creo que el aporte freiriano, Freire nos sirve mucho para poder entender y discutir algunas cuestiones actuales, donde se piensa la formación en términos de destrezas o obtención de competencias, no es adaptar al educando una realidad que no puede ser modificada, no es la lógica utilitarista de la formación del capital humano que nos propone el Banco Mundial. Un entrenamiento, una formación centrada en esta lógica no permite en modo alguno realizar lo que Freire nos proponía, que era poder hacer una lectura crítica del mundo, poder conocer el mundo. Toda relación pedagógica, además, en términos de la dimensión política, ya se señaló, es política, lo señalaba también al principio Sandra en su presentación y se trabajó en el panel de la mañana. En toda relación política, además, existe necesariamente una relación pedagógica. La educación constituye un acto político, no es una práctica neutral, y de ahí los embates por parte de algunos gobiernos y sectores más conservadores de la sociedad contra la educación pública y contra las enseñanzas de Pablo Freire. Freire nos enseñó a situar la praxis educativa en cada contexto, en cada realidad local, en el marco de transformaciones históricas, económicas, sociales, políticas y culturales que nos permiten comprender la realidad para poder empezar a transformarla. A través de la educación popular, Freire nos enseñó que la educación nos ayuda a conocer, a leer el mundo, a abrir debates y a poner en cuestión las teorías establecidas. Tal como lo señala en Educación como práctica de la libertad, la educación verdadera es praxis, reflexión y acción del hombre sobre el mundo para transformarlo. La pandemia dejó en evidencia entonces que en las escuelas no solo se aprenden conocimientos vinculados con las disciplinas, sino también que se aprende a convivir con las y con los otros, a respetar las diferencias, es el espacio de construcción del lazo social. Es el lugar de la construcción colectiva de conocimientos, de los vínculos, de los abrazos, del juego, un espacio y un tiempo diferentes que no pueden garantizarse solamente a través de medios virtuales, ¿no? Y esto lo señalo porque hay quienes, ¿no?, piensan en utopía tal vez de una educación sin docentes o una educación solo a través de medios virtuales. Como señalan Mayelen y Simons, el acto principal y más importante que hace escuela tiene que ver con la suspensión de un presunto orden natural desigual, ¿no? Acá la escuela tiene un papel central en desnaturalizar las desigualdades sociales, a contribuir a leer el mundo para desnaturalizar un orden social, y un orden social que consideramos que es injusto y que es necesario transformar. La escuela además ofrece tiempo libre, es decir, tiempo no productivo, ¿no? Estas demandas incesantes de productividad a quienes por su nacimiento o por su lugar en la sociedad no tenían derecho a reivindicarlo. O para expresarlo de otro modo, lo que la escuela hizo fue establecer un tiempo y un espacio en cierto sentido desvinculado del tiempo y del espacio, tanto en la sociedad como del espacio del hogar, tema que se complejizó obviamente en el contexto de la pandemia, cuando el espacio doméstico también se transformó en el espacio educativo. También fue un tiempo igualitario, ¿no? Y creo que el tema de la igualdad es un tema a rescatar, y por lo tanto la invención de la escuela puede describirse como la democratización del tiempo libre. En este sentido, simplemente, bueno, paso al tercer punto, no sé si todavía tengo algunos minutos, que es los desafíos para las políticas públicas y la construcción de una agenda en relación a la formación docente para estos tiempos y los tiempos que vendrán.
Lo primero que hay que señalar, y esto lo reconoce inclusive la propia UNESCO, que las políticas destinadas a regular la formación y el trabajo docente constituyen, si bien constituyen aspectos centrales en el funcionamiento de los sistemas educativos y se proclaman como prioritarias las políticas docentes, en los hechos no tienden a ocupar el centro efectivo de las prioridades gubernamentales, porque son de alto costo cuando se proponen afectar al conjunto de la docencia, si pensamos en la formación continua del conjunto de los docentes, son poco visibles para el público en su implementación, son políticamente complejas, ¿no?, por todo lo que involucran, y de mediano y largo plazo en el logro de los efectos buscados. En este sentido, entonces, las políticas de formación docente se despliegan en la confrontación de diversas perspectivas y multiplicidad de sentidos que se construyen en torno a la educación en sociedades en permanente transformación, en las que se aceleran los cambios tecnológicos y, por otro lado, se aceleran las exigencias y las demandas de productividad y rendimiento. Y creo que este es un punto central para pensar una formación docente por fuera de estas exigencias y demandas de productividad y rendimiento. Tal como lo describe Byung-Chul Han, vivimos en la sociedad del rendimiento y del cansancio, en la que el deber ser de la sociedad disciplinaria ha sido reemplazado por la cultura del emprendedor. Tú puedes, la responsabilidad está en tus manos y si fracasas es porque no te has esforzado lo suficiente. Y esto se traslada no solamente para pensar el lugar de nuestros estudiantes y la formación de ellos como, entre comillas, futuros emprendedores, sino también para el sector docente. La sociedad neoliberal del rendimiento y la positividad también se manifiesta en el campo educativo a través de diversos aspectos, entre los cuales podemos destacar la definición de los aprendizajes de las y los estudiantes y de los contenidos de la formación en términos de competencias mensurables, la expansión del paradigma de la nueva gestión pública, del liderazgo, del emprendedurismo, hoy se señalaba el tema de los cursos en coaching educativo, de la meritocracia y la inclusión del uso banalizado, sobre esto trabajaron Flavia, Castorina y demás, el uso banalizado de las neurociencias y la educación emocional. Estos son aspectos que se vinculan entonces y que están íntimamente relacionados con estas demandas de productividad, de modo tal de formar sujetos adaptables a un modelo productivo, adaptables a una lógica del mercado, que puedan controlar y regular sus emociones. Estas tendencias, como vimos, fueron adquiriendo particular relevancia en Argentina a partir de las políticas impulsadas por algunos gobiernos, a partir de la introducción de la educación emocional en la legislación, en los currículum, como en el caso de Provincia de Buenos Aires, en el currículum para la formación inicial, pero también están adquiriendo mucho peso en los cursos destinados a la formación continua de los docentes. Y los docentes concurren en forma masiva a estos cursos. Entonces ahí creo que hay una pregunta que deberíamos formularlos, que es ¿qué respuestas las y los docentes se encuentran en estas soluciones, en estas propuestas vinculadas a la educación emocional, al coaching, al liderazgo, a la neurociencia banalizada? ¿Qué respuestas se encuentra en el sector docente en estas instancias que concurren masivamente, ¿no? Recuerdo cuando se daban las primeras conferencias que el Ministerio organizó a cargo del actual candidato Manes, se abría la inscripción y se llenaba en el mismo día los cupos para la inscripción para participar en esos cursos. Entonces, se trata de preguntarnos, como docentes, bueno, ¿qué vacíos deja la política pública en términos de acompañamiento a los procesos de formación y a los procesos de trabajo en las escuelas? ¿Y qué respuestas se encuentran en esos espacios? Y creo que este es un desafío para las políticas de formación continua de los docentes. Otra de las cuestiones centrales que me parece que hay que rescatar es el hecho de ver en qué lugar posicionamos a los docentes, a las y los docentes a la hora de definir y discutir la política pública que nos atañe, la política que hace a la formación. Si los docentes somos considerados objetos, ¿no?, como decía un viejo texto de Angus que citaba Whitty, objetos de la política, a ser reformados, a ser reciclados, etcétera, o si somos considerados como sujetos políticos que participamos en la definición de la política, que participamos en las discusiones, en la definición de la política de formación. Creo que ha habido intentos y avances en espacios, sobre todo articulados en torno al Instituto Nacional de Formación Docente, como las mesas federales, el Consejo Consultivo y algunos espacios donde las y los docentes se transformaron en interlocutores en la discusión de las políticas que hacen a la formación, pero creo que hay mucho para avanzar y un camino todavía muy largo para recorrer en este sentido. Otro desafío
me parece importante, tiene que ver con poder, además de recuperar la historia y las tradiciones de la formación para poder pensarlas, repensarlas en el contexto actual, es la planificación de las necesidades de formación inicial y continua. También en esto se ha comenzado a avanzar, pero es necesario articular esa oferta de formación en relación a las demandas y necesidades de las escuelas, que son quienes definitivamente es el espacio donde se garantiza y se materializa el derecho de nuestras y nuestros estudiantes. El planeamiento, entonces, resulta necesario en relación a las necesidades del sistema para lograr, entonces, pensar cómo mejorar la educación en su conjunto. Otro tema que también, bueno, digo, muchos de estos temas tienen que ver ya con el viejo trabajo de Davini, publicado en el 2005, que, ¿no?, señalaba los históricos problemas de la formación docente. Tiene que ver con la articulación en torno a lo que sucede, la formación docente en los institutos superiores de formación y en las universidades. Yo en mi caso me desempeño formando docentes en la universidad, en la Facultad de Ciencias Sociales, y realmente son dos mundos sin puntos de contacto y con grandes diferencias entre unos y otros, y habría que pensar cómo articular esto. Creo que también habría que, otro de los desafíos para las políticas de formación tiene que ver con incluir, decíamos, estas nuevas alfabetizaciones, alfabetización solo en la cultura digital, considerar los cambios en el entorno sociotécnico, que lo digital además se transforme, no solamente formarnos en estas culturas digitales, sino, como dice Inés Dussel, que eso se transforme en un objeto de estudio y reflexión, de un análisis crítico, de una mirada crítica, una lectura crítica, diríamos en términos freireanos, de estos medios, de estas tecnologías de la información y la comunicación, la alfabetización en educación ambiental, la incorporación de la perspectiva de género y formación en ESI, que no está presente en todas las jurisdicciones y en todos los currículums de formación. Y creo que, y para ir cerrando, porque creo que ya estoy con el tiempo, es importante entonces poder recuperar y sistematizar todo lo que están siendo los aprendizajes y las experiencias que se están desarrollando durante la pandemia, sistematizar, ¿no?, que señalaba muy bien Flavia, ¿no?, este saber pedagógico que circula en las instituciones y que ahora circuló por diversos carriles y que es necesario recuperar para pensar, como decía Flavia, si nos quedamos en el lugar de la conservación o pensamos en un ámbito de transformación. Y en este sentido me parece, y cerrando un poquitito también con un poco esta propuesta de Freire, ¿no?, de pensar en un inédito viable, decía Freire, no estoy en el mundo para simplemente adaptarme a él, sino para transformarlo. Si no es posible cambiarlo sin un cierto sueño o proyecto de mundo, debo usar toda la posibilidad que tengo, no solo para hablar de mi utopía, sino para hacerla partícipe de prácticas coherentes. El hecho de que podamos transformar el mundo es la razón por la cual podemos estar en él y con otros. No habríamos superado el nivel de la pura adaptación al mundo si no hubiésemos alcanzado la posibilidad de, pensando en nuestra adaptación, utilizarla para programar la transformación. En este sentido, Freire mostró caminos, puso en cuestión los formatos establecidos, contribuyó a desnaturalizar el orden social y las desigualdades que caracterizan a nuestras sociedades, desigualdades que se están profundizando en este contexto. Con su pedagogía de la indignación frente a las persistentes desigualdades que caracterizan a nuestras sociedades, como educadoras y educadores, investigadoras, investigadores, militantes, reivindicamos su pedagogía del compromiso con una sociedad justa e igualitaria, porque otra educación y otro mundo están siendo posibles. Y creemos que las políticas de formación docente tienen mucho que decir al respecto. Muchas gracias. Bueno, Miriam, muchas gracias, muy rico todas las cuestiones que fuiste planteando en términos de políticas públicas para la formación docente. La verdad que nosotros nos constituimos sujetos políticos para transformar las realidades injustas, y eso es el legado de Freire. Seguramente vamos a tener que pensar en este tiempo, en esta nueva etapa histórica, qué cuestiones serán modificaciones y políticas en la coyuntura, qué cuestiones a corto, mediano, largo plazo, que nos permitan enriquecer y democratizar el sistema formador, ¿no?, en función de las necesidades de este tiempo, de nuestro pueblo, de nuestros chicos y chicas y de nuestros trabajadores de la educación. Así que si les parece bien, yo voy a ir, Mabel, vamos a ir planteando algunas cuestiones que fueron reflexiones, preguntas que surgieron tanto en el YouTube como en el chat del Zoom, y estas plantean así.
las tengo acá anotadas. En este caso, Vero Rodríguez, escuchamos sus ideas de modificar la gramática escolar hace muchos años. Sin embargo, directivos, supervisores solo exigen a cada sección en su aula con su docente. ¿Cómo se lucha contra esto? Otra cuestión. Mariela Lombardo. La formación docente es continua, pero es necesario poder instaurar en las escuelas espacios de articulación para producir saber pedagógico, aparte de un proyecto conjunto. Gracias por el aporte. En otra de las cuestiones, acá María Liliana Cedrato, muchas gracias Flavia. En el territorio hemos ensayado algunas experiencias esporádicas en la línea de lo que vos proponés. Y luego, como para ir no planteando más, por ahora, para Flavia, muchas veces se ensayan intentos de articulación entre los institutos y las escuelas asociadas. Sin embargo, cuesta sostener la producción de conocimiento pedagógico que fortalezca la enseñanza, porque estos espacios no se sistematizan. ¿Qué organización del trabajo haría posible sistematizar esto tanto para los docentes del sistema formador como para las escuelas? ¿Cómo imaginás que podrían concretarse estas articulaciones? Si les parece bien, pasamos a una primera ronda, se las pasamos por chat y algunas están aquí. Mabel. Parece que tenemos otros clientes escuchándonos, ¿no? Yo quería transmitirles una pregunta que dice que qué recomendaciones pueden hacerse para vincular la academia y la práctica sin caer en la tecnocracia ni tampoco en la descontextualización. Si quieren podemos ir respondiendo algunas de ellas. Flavia, fuiste aludida. Sí, a ver, tenemos poquito tiempo para contestar todo lo que se ha planteado, así que yo voy a subrayar 2 o 3 cosas. Yo lo miro así. Hay en el país aproximadamente 2.733 instituciones que forman docentes, que tienen en este momento 1 millón de alumnos. No estoy contando ahí las universidades. Supongamos que de ese 1 millón de alumnos llegan a la instancia de práctica y residencia. Ojalá que todos, pero pongamos que llega a la mitad, 500.000 de personas haciendo prácticas en escuelas. Eso tiene un potencial increíblemente transformador y también tiene un potencial increíblemente reproductor, según lo que nos propongamos, lo que querramos hacer. Me parece que de las muchas cosas que hemos probado en formación docente, y tomando por supuesto lo que señala una de las intervenciones, que es, ha habido experiencias de este tipo, pero son esporádicas, se lleva adelante durante un tiempo y después se dejan de lado. Bueno, digo, sabiendo que algunas de estas cosas han ocurrido en pequeña escala, tal vez haya que empezar también en pequeña escala, pero con una firme propuesta de sistematizar y de construir un modo de trabajo que después se pueda extender y ampliar. En ese sentido no estoy pensando en, no sé, un programa nacional de articulación, o sea, evitaría cualquiera de esas cosas y empezaría haciendo algunas experiencias bien concretas. Que no es, como por ahí leía en alguna pregunta, que creo que la hacía Sonia acá en nuestro chat, no es volver a la lógica del departamento de aplicación y la práctica modélica. Porque el departamento de aplicación lo que tenía como idea principal era la de constituir un lugar muy protegido en el que se pudiera desplegar una práctica sin todas las afectaciones que tendrían lugar en las escuelas reales. A mí me parece muy, muy potente de la formación docente que las prácticas y las residencias ocurran en contextos reales en los que trabajan maestros y profesores en el día a día de las escuelas. La pregunta, la propuesta en todo caso es, a ver, ¿qué podemos hacer? ¿Qué podemos pensar para que esa instancia se convierta no simplemente en un lugar que recibe practicantes y residentes, sino en una posibilidad de colaboración entre las escuelas y las instituciones formadoras? Miles de instituciones formadoras y cientos de miles de alumnos
que se están formando para ser maestros y profesores son de una escala que me parece que valdría la pena considerar. Hay una pregunta acá que la planteaba Sonia también, esto de si sería necesario revisar los estatutos docentes con relación a los puestos de trabajo, entiendo, ¿no? Si estas articulaciones implican, de alguna manera, pensar el puesto de trabajo desde otro lugar y desde un reconocimiento de la tarea docente que siempre hemos discutido, pero que no tiene una mirada en la completud de lo que significa la tarea en sí misma, ¿no? Siempre se piensa que la tarea del docente prácticamente lo único que tiene de reconocimiento es cuando está frente a alumnos. Y, digamos, toda la tarea previa o post, digamos, del aula, nunca tuvo un reconocimiento, por lo menos desde el punto de vista económico. No sé si te referís a eso, Sonia, que estás presente acá en el Zoom, si apuntas a eso. Me parece que está escribiendo, Sonia. Y una pregunta para Melissa, que hizo una descripción del sistema colombiano. La pregunta que te hacen es si crees que el ingreso a la docencia, el ingreso a la formación inicial, habría que seleccionar quiénes tendrían el acceso a la formación docente. Por ahí, Mabel, en muchas preguntas refieren también en relación a lo que vos planteaste, en términos de la organización del trabajo, ¿no? Sí. Un sistema formador, un instituto muy secundarizado, ¿no? ¿Qué formas? Si bien tenemos algunos antecedentes de trabajo colectivo, como es el TAIN en algunas carreras, no en todas, digo, ahí hay que hacer profundas transformaciones para generar condiciones materiales y simbólicas que permiten el trabajo colectivo. Digo esto porque en todas las exposiciones apareció fuertemente el tema de la articulación entre los niveles del sistema educativo, y yo me preguntaba también, ¿no?, qué pasaría con la articulación con las universidades, y la necesidad de, bueno, de poder avanzar, ¿no?, en espacios de trabajo colectivo que permitan la sistematización, ¿no? También no solamente para aprovechar todo lo producido en la pandemia, sino también los desafíos que tenemos para adelante en términos de las diferentes alfabetizaciones, decía Miriam, ¿no? Bueno, ahí responde Sonia que sí, que la clave en el estatuto responde a las mejoras de las instituciones cuando se plantean las condiciones del trabajo docente. Pensaba también en esto de las legislaciones que ya están escritas hace mucho tiempo en relación a las funciones de los institutos de formación docente, que no todas tienen verdaderamente la función que se plantea como es la de la investigación, la de la formación o capacitación de los docentes que además tienen una tarea dentro del aula. Eso no se cumple en la práctica, digamos que alguien dijo, no me acuerdo si fue Flavia, que dijo esto de que hay legislaciones escritas que luego después en la práctica no tienen su correlato. Cuando hablabas del artículo 32 de la Ley de Educación Nacional, que no tiene su correlato en la práctica, es decir, que pareciera que hay intentos de regular algunas cuestiones asociadas a la formación docente, pero que después se diluyen y no se aplican en la realidad, ¿no? No sé si ahí Flavia o Miriam quieren hacer una reflexión, pero como dice Adriana Puigros, nunca partimos de cero, ¿no? Hay cierto piso normativo que tiene un gran valor, un sentido político y que hay que recuperar. Seguramente tenemos que seguir avanzando para la efectivización de esos derechos que están planteados en las leyes.
en las normativas. Serán necesarias otras nuevas regulaciones y creo que es un tiempo propicio porque tenemos paritarias, tenemos un gobierno que nos escucha y me parece que es una oportunidad para ir, ¿no? Y esto va a depender de la correlación de fuerza, de la posibilidad de establecer acuerdos, consensos en todos los territorios de la República Argentina. Así que no sé si alguien de las compañeras del panel quieren hacer alguna reflexión final. Mabel, ¿te parece? Y así después ya vamos a cerrar con un videíto que vamos a pasar y cerramos la mesa. Dale. Bueno, simplemente señalar, bueno, había una pregunta en relación al tema de la articulación con las universidades. No sé si se refería porque hay dos cuestiones acá. Una tiene que ver con articular los espacios de formación docente de las universidades con la formación docente en los institutos superiores de formación docente, ¿no? Que todavía sigue siendo una deuda pendiente, más allá de establecer cantidad de horas, etcétera, para homologación de títulos y demás. No, digamos, se da en algunas jurisdicciones dependiendo de la voluntad de cada universidad y demás. Que en nombre de la autonomía universitaria, que yo creo una mala interpretación de la autonomía universitaria, las universidades muchas veces se encierran en sí mismas y no están dispuestas a sentarse en la mesa a discutir el tema de la formación docente, que sobre eso, algo de eso intenta avanzar la ley de formación y carrera docente que antes mencionaba Flavia, pero que bueno, que es una ley que todavía no hemos debatido, discutido en forma colectiva. Y simplemente me parece, en relación a lo que planteaban de la existencia de espacios de trabajo, de articulación, etcétera, tenemos experiencias en el país, como en el caso de la provincia de Neuquén, donde los institutos de formación docente tienen, tanto los institutos como en las escuelas, pero en mayor medida los institutos, espacios de trabajo, horas institucionales, también en la ciudad, digo, como para ir pensando en formas de articulación y trabajo colectivo, y obviamente que esta articulación requiere de mejoras en estas condiciones de trabajo y que tiene que ver con la definición del puesto de trabajo, ¿no? Cómo definirlo, definir por cargo y no por horas como está definido en la actualidad, y que es un punto central a trabajar sobre todo en la educación secundaria, ¿no? Una cosa más y Dale. creo que estamos ya muy en el horario, pero a mí me parece que es clave la cuestión de estudiar mejor la organización del trabajo. Creo que los estatutos, más allá de que se han ido actualizando parcialmente, digamos, han tenido una visión del trabajo docente, lo podemos ver ahora en perspectiva, donde la unidad de trabajo es el puesto de trabajo del docente y no tanto la institución, la organización o lo que fuere. A mí me parece que está muy bien, por supuesto, seguir pensando en la estructura del puesto de trabajo, pero hay que poder pensarlo en un cierto contexto de organización institucional, que me parece que es lo que los estatutos, por su historia de formación, digamos, no contemplaban. No digo que tuvieran que hacerlo en aquella oportunidad. Me parece que a veces los docentes tenemos sobre el trabajo docente una especie de representación en la que lo vemos peor, diría, remunerado, reconocido que otros trabajos. Entonces decimos cosas como no está reconocido dentro del salario el momento o el trabajo de planificación o de preparación o de evaluación y demás. Y yo creo que si uno describe muchos otros trabajos pasan las mismas situaciones, y la situación de que el trabajo solo resulta reconocido en tanto sean pagados todos los tiempos. Me parece que eso no se da prácticamente en ningún trabajo, salvo en los trabajos sumamente ligados a un desempeño en el lugar, porque hay una herramienta, porque hay un algo que hay que utilizar. Con esto no estoy diciendo que no haya que revisar el asunto, pero hoy estamos acá, es sábado, estamos trabajando. Nosotros estamos trabajando, además de estar haciendo muchas otras cosas, estamos trabajando, y es parte de nuestra visión del trabajo docente estar hoy acá trabajando para poder conversar, ¿no? Entonces sí,
Creo que hay una clave institucional, en efecto, como dice Sonia, para la revisión de los estatutos y que la cosa va por acá, porque si no, lo vamos a convertir o lo podríamos convertir en que el docente que recibe residentes tenga un plus salarial porque recibe, no estoy hablando de eso, estoy hablando de una organización de la tarea que haga de la relación entre la formación inicial y las escuelas un lugar mucho más natural, porque es lógico que los docentes se formen en relación con las escuelas en las que van a trabajar. Ahí Melissa escribió en el chat en relación a la pregunta anterior. Para responder la pregunta, la de la admisión en el caso de Colombia, como es la educación superior, no tiene carácter de derecho. Hay procesos de admisión y ello ha traído necesariamente buenos resultados. No ha traído, perdón, necesariamente buenos resultados. Ahora bien, es importante aclarar que tampoco se aplican procesos de admisión muy particulares en relación con las prácticas docentes. Hay literatura anglosajona muy detallada sobre estos asuntos. Finalmente, mi postura personal es que la educación superior debe ser un derecho, y por ello la admisión debe ser universal. Creería entonces que en más a través de procesos de práctica y dispositivos que se han pensado para ello, donde podría hacerse un proceso de seguimiento a los procesos de formación inicial. Claro, porque esto nos trae recuerdos, ¿no?, a toda la tecnocracia, a todo lo vivido, ¿no?, en el gobierno de Cambiemos, y digo esto que peleamos muchísimo, resistimos muchísimo en la escuela, en la calle, ¿no?, justamente por la mercantilización de la educación, ¿no?, y bueno, tenemos aquí en la República Argentina, en este caso, ¿no?, una garantía, un piso muy importante de considerar la educación superior como un derecho para todos y todas. Y en este punto me parece que podríamos ir cerrando. Mabel, si te parece, porque hay un video sorpresa al cierre. Creemos que este centenario del nacimiento, creemos que va a ser una oportunidad para poder pensar su pensamiento de Paulo Freire en cada rincón de la República Argentina, en perspectiva emancipadora, ¿no?, su obra, y se haga carne en todos y cada uno de nosotros. Así que con esto creemos que son muchos los desafíos para pensar, imaginar la formación docente que queremos, y estamos convencidos que lo vamos a poder hacer colectivamente. Así que muchas gracias a todos y a todas por participar hoy con este panel de lujo. Y ahora sí, Mabel, si te parece, vamos al video de cierre y despedida. Muchas, pero muchas gracias a todos y a todas. Gracias. Silbo en la oscuridad, animal sin reposo, torres en la vigilia, candela de los ojos. No sé qué puede ser si una curva del tiempo O un hueco en el corazón atento. Trigo sobre el brocal para que coma el hambre. Y abajo el peligroso agujero de la sangre. No, yo no puedo ver más que la noche alerta y el misterio detrás de las puertas. Sueñero, jinete sin descanso. Sueñero sobre un papel en blanco. Sueñero, centinela de mi alma. Sueñero, duérmete y dame calma. Llevo cada mitad como dos ríos gemelos,
Uno cruza la tierra y otro fluye en el cielo. El de la oscuridad no conoce el olvido, desvelado en seguir lo perdido. Hay este toro azul, fatigado y sediento, de correr tras la nada como la luz y el viento. Ardo sin preguntar, igual que lo hace el fuego. Tal vez hallé cantando el sosiego. Sueñero, enigma de un penitente. Sueñero, andando entre los durmientes. Sueñero, espina de las estrellas. sueñero, olvídate de ella. Sueñero, jinete sin descanso. Sueñero, sobre un papel en blanco. Sueñero, centinela de mi alma.